Espacio Creativo. Queremos escucharte. Nos interesa lo que piensas. Estudiante, aquí es tu espacio. Espacio Creativo. Espacio Creativo. Estás en Dejez Radio, es tu radio. Espacio Creativo. Hola, ¿qué tal? Ya estamos arrancando otra emisión de Espacio Creativo y muy contentos porque se encuentran aquí en el estudio las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 80. Claro que sí, estamos a través de la señal de Dejez Radio porque Dejez Radio es tu radio. Pues antes quiero que las conozcan porque nos traen un tema muy interesante del cual nos van a hablar. Empezamos contigo, dinos tu nombre por favor. Yo soy Sofía. Ok, Yo soy Alondra. perfecto. Yo soy Alizán. Yo soy Dara. Y los acompaña el profesor Guillermo. Aquí está mi tocayo al lado, así es que bienvenidos, bienvenidas chicas. Gracias. Y platíquenme, cuéntenme, ¿de qué nos van a hablar? Bueno, vamos a hablar del expansionismo británico. Expansionismo británico suena medio raro, ¿verdad? Sí. Oigan, Sí, platíquenos sí. también un poquito, ¿cómo fue que prepararon este tema? ¿Qué fue lo que hicieron? Iba caminando por ahí, dijeron, a ver, vente tú y tú y tú. ¿Cómo fue que las eligieron para esto? Platícanos. Bueno, en mi caso, a mí, pues me seleccionaron, el profesor me seleccionó, llegó a mi grupo Ujú. y estábamos entrando y me dijo, ven, y ya, así me llamó. Digo, ven, ¿quieres ser famoso? Ok, muy bien. Bueno, pues principalmente creo que como que sí nos seleccionó por quién hablaba mejor o esto o el otro. Ujú. Y yo creo que sí participo demasiado en sus clases, más cuando son temas que me interesan, Ok. como religión, humanismo, ilustración y todo ese tipo de temas. Entonces sí participo demasiado. ¿Y si te gusta, Entonces entonces? sí, me gusta demasiado ese tipo de temas, pero no es que sea demasiado buena memorizando o acordándome de fechas, ese es como mi problema. Pero ya el profesor me dijo ¿quieres un reto? Y yo ¿un reto de qué, no? Y me dijo, no, ¿es sí o no? Y yo bueno, pues sí. Pues bienvenida al Pues, reto, entonces. Ok, y pues me trajo. Bienvenida, por favor. Bueno, yo me acuerdo que no fui ese día, pero después me dijo, te voy a hacer famosa, así me dijo, y dije, está bien, y ya nos empezó a seleccionar, fuimos éramos 9 niñas, Ujú. pero pues no podían venir todas, entonces pasamos como a dar el tema, como para ver cómo nos expresábamos, y pues nos escogieron me escogieron a mí y a nosotras. Y a mí me dijo que fue con piedra, papel y tijera. No. De hecho, déjame decirte Sí. que fue una eliminatoria, fueron 9 muchachas. Ajá. Primero fueron 4, fueron tristes. Ayer todavía eliminamos a una compañera, Ujú. fue un drama total. Lloré, pero desafortunadamente pues están las mejores, ¿no? Pero afortunadamente hay mucho tiempo para poder programarlo y agendar otra entrevista. Perfecto. ¿Y a ti, platícanos? Pues fue básicamente igual como mi compañera, nada más me dijo, como nos medio hablamos bien, Ujú. me dijo, ven, y ya fue como de, ¿para qué? Porque no sabía, no tenía ni idea, entonces me dijo, ven, y ya fuimos, nos citó con unas compañeras y empezamos a platicar y nos dijo que probablemente íbamos a ir a la radio, entonces nos dio como tiempo para ver más o menos qué tema, cómo lo íbamos a expresar y todo eso, y pues ya fue como de ir a platicarlo, a más que nada ver cómo podíamos hablarlo, cómo lo podíamos explicar para que no se hiciera aburrido ni nada, entonces... Excelente. Bueno, pues entonces no les quito más tiempo. Vamos a arrancar ya, profesor, chicas, para que nos salen de este tema que es el expansionismo, el imperialismo, la expansión del colonialismo inglés. ¿Es correcto? Sí, de hecho, antes de comenzar, ayer teníamos todavía un problema en ese del tema, Ujú. porque inclusive para armarlo teníamos que hablar del Reino Unido, Claro. Son sinónimos británico, inglés, al final de cuentas, ¿no? Ujú. Sí, como que sí nos tardamos, pero pues, empezamos. Y estarás de acuerdo, profesor, que el tema es muy amplio, muy vasto, ¿no? Sí, no, de hecho, ayer todavía nos quedamos todo el día armándolo, todavía surgieron muchas dudas, las aclaramos, pero si quieres comenzamos y ver, porque lo más importante ahorita es ubicarnos, ¿no? Claro. Porque a lo mejor habla sobre el Reino Unido,
pero yo te digo Inglaterra. Claro. Y no, estamos bien medio perdidos, ¿no? Pero pues... Pues adelante, chicas, los micrófonos son suyos. Bueno, como comentaba mi profesor, es muy importante que nos ubiquemos geográfica y temporalmente. Reino Unido es un país insular, como su nombre lo dice, es una isla. Bueno, específicamente son dos. En la primera isla se encuentra Inglaterra, Escocia y Gales. Esta isla es la más grande. Y en la otra, que es la más pequeña, se encuentra Islandia, Irlanda del Norte, perdón. Esta división es muy importante en el expansionismo del colonialismo británico, pero más adelante una de mis compañeras se lo explicará con más detenimiento. Esta ubicación está ubicada al noroeste de la península ibérica. Bueno, si nos imaginamos un mapa, la península ibérica es donde se encuentra España y Portugal, y Reino Unido se encuentra en la parte superior, al norte de esta. Y bueno, ¿sabe usted la diferencia entre Reino Unido y Gran Bretaña? No. Es precisamente que tenemos que aclarar eso primero, porque en algunos medios de comunicación o artículos leemos Gran Bretaña y pues pensamos que se refiere al país, ¿no? Pero no, es incorrecto. Oficialmente el nombre de este país es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y está compuesto, como mencioné anteriormente, por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, mientras que Gran Bretaña es el nombre geográfico de la isla formada por Inglaterra, Escocia y Gales. Bueno, un dato curioso sobre esto es la bandera de Reino Unido. ¿Usted sabía, por ejemplo, que esta bandera está conformada por las cruces de los santos patronos de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte? Ni idea, ya me están poniendo a preocuparme, ¿eh? Bueno, pues la cruz roja que está en la bandera es la cruz de la bandera de Inglaterra. La X roja es la bandera de Irlanda, y el fondo azul con blanco es la bandera de Escocia. En la bandera de Reino Unido falta un país, que es Gales. Gales no está incluido en la bandera porque cuando formaron la bandera, Gales ya estaba unido a Inglaterra. Esta bandera cabe mencionar que se llama Union Jack. Y la versión actual fue hecha en 1801. Bueno, para empezar a hablar como más a fondo del tema, creo que es importante mencionar el por qué Irlanda está dividida. Pues solamente fue un problema como de religión, de creencias, ya que Irlanda del Norte, lo que conforma Reino Unido, es su religión es anglicana, y la parte del sur, como Irlanda como tal, es católica. Básicamente todo el anglicanismo surge en Inglaterra en 1536, cuando el Papa Clemente VII decide como no acatar la indicación que le dio Enrique VIII, en ese momento rey, porque él quería terminar su matrimonio con Catalina de Aragón, ya que ella nunca le pudo dar un hijo varón, pero pues también se dice que Enrique ya tenía un amorío con Ana Bolena, quien más tarde fue su esposa. Pero Ana Bolena pertenecía a la corte de Catalina. Entonces Enrique, al no ver como dicha anulación de su matrimonio, decide cortar lazos con la Iglesia Católica Romana. O sea, decide separarse por medio del acta de supremacía, y se declaraba, o sea, se autoproclamaba rey supremo de la Iglesia anglicana. Entonces fue por eso que se originó todo ese movimiento en Irlanda, y fue que quedó dividida. Sí, a continuación podemos ver que por qué es que se separó, y esto es muy interesante porque justamente, como sabemos, en los reyes su progénito debería de ser varón. ¿Para qué? Porque son considerados más fuertes, más todo, ¿no? Entonces no era como viable la opción de tener una hija mujer, al final de cuentas. Entonces él crea esto, y el anglicanismo consiste en que justamente tiene como muchas diferencias, pero a la vez muy parecido con lo que es el catolicismo o lo católico, que podría ser que, por ejemplo, lo católico también menciona que en la Biblia específicamente
que un matrimonio debe ser de hombre y mujer. Sin embargo, el anglicanismo dice que puede ser hombre con hombre. Ahí también es como más wow, porque está como más actualizado a lo que ahora vemos tan solo en México, España o en lo demás, de que justamente ya es el matrimonio igualitario y entre otras cosas. De hecho, como dice mi compañera, existen varias diferencias entre lo que es la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana, que creo que como que la principal sería la primacía del Papa. O sea, en la Iglesia Católica el Papa es como la máxima representación de Cristo, más sin en cambio la Iglesia Anglicana, de la religión anglicana, es el rey el que se toma como esa representación. También el sacerdocio, que es para los católicos, no sé, el sacerdocio solamente es para los hombres y para ellos no se les permite el matrimonio, más sin en cambio para la anglicana el sacerdocio es tanto para los hombres como para las mujeres y en ellos sí se les permite casarse, sí se les permite contraer matrimonio. También, como lo mencionaba mi compañera, en el matrimonio en la Iglesia Católica solamente se permite hombre y mujer. Y obviamente ellos tienen que estar bautizados y confirmados, si no, no se les puede dar como esa autorización. Y más sin en cambio para la Iglesia Anglicana sí es el matrimonio homosexual, el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, y a ellos fue básicamente lo que como originó ese movimiento, es que sí se les permite el divorcio, sí se pueden separar. Entonces, y fíjate, aquí es importante, yo siempre en las clases les he dicho que Inglaterra siempre se ha cosido aparte o siempre ha sido el niño que se ha encerrado solito, porque su ubicación geográfica es una isla. Entonces de ahí viene la revolución industrial, de ahí viene lo que acaban de mencionar mis alumnas, que son la religión anglicana, y también como dato curioso el sistema métrico, ¿no? Porque ahorita que está de moda el Super Bowl, claro, que van mis jefes, por cierto, allá se miden en yardas, ¿no? Y en pulgadas, ¿sí? Y aquí en centímetros. Entonces, sí ha sido muy diferente Inglaterra, su proceso de Inglaterra. De hecho, al encerrarse en la revolución industrial, en el boom, ¿no? Y aquí es a donde nosotros teníamos el problema. Nos citan el colonialismo, pero tenemos que hablar siempre de España. Claro. Y ahorita aquí nos van a decir por qué España, por qué Inglaterra se fija en España. Bueno, primero hay que empezar por definir dos términos muy importantes. Es colonialismo e imperialismo. No es lo mismo. Imperialismo es descubrir, explorar y negociar con los nativos. Y colonialismo es descubrir, explorar, conquistar, colonizar y expandir. Es ahí a donde viene la gran diferencia. Los ingleses se fijan en España porque vieron que no les funcionó. Tal es el caso de Nueva España. Ellos se independizan porque no les gustó seguir el régimen de un virrey, de tener un virrey. Ellos se fijan en eso y lo toman como ejemplo para no cometer el mismo error. Entonces, a partir de eso, pues ellos son imperialistas, ellos van, descubren un país y platican con ellos para llegar a una negociación. Es decir, tú eres mi socio comercial y a cambio yo te protejo. Bueno, hay una pregunta muy importante en este tema del imperialismo, es ¿por qué Reino Unido fue potencia y no cualquier otro país? Bueno, como mencionó mi compañera, Reino Unido se dio cuenta de este problema que tuvo España con su colonialismo, de que más que nada quería dominar a la población. En cambio, Reino Unido decide como negociar, o sea, ve un país que le interesa lo que tiene y decide negociar con él. De aquí surge el término de protectorado. El protectorado es, por ejemplo, y Reino Unido se asocia con India. India tiene un problema, entonces Reino Unido ve por India. Es como decir, si tú tuvieras un hermano y tiene algún problema, lo vas a defender, ¿no? De ahí es básicamente con lo que se mueve el imperialismo. También algo muy importante que tiene Inglaterra es que al ser una isla tiene gran poder y dominación marítima. Es de aquí de donde surge la Acta de Navegación. Y la Acta de Navegación es una legislación aprobada por el Parlamento inglés entre el siglo XVII y XVIII. En se establece y se crea para proteger más que nada el comercio interno del país, es decir, que no haya tanta competencia extranjera.
En esta se establecía que los bienes importados o exportados por las colonias inglesas en África, Asia o América debían ser embarcados en barcos que estuvieran construidos por ingleses o que tuvieran aproximadamente el 75% de población, o sea, de tripulantes ingleses. También los bienes procedentes de países extranjeros solo podían ser transportados en barcos de la nación exportadora, es decir, ingleses. A lo que se refiere mi compañera es que, por ejemplo, si, no sé, es el puerto de Inglaterra, digámoslo así, llega un barco con la bandera de Inglaterra. Ese barco llega al puerto de Inglaterra y ese barco tiene como el derecho de tanto vender como mercancía como comprar la mercancía. Más sin en cambio, si llega un barco con la bandera de España a este puerto, solamente tiene el derecho de comprar la mercancía, no tiene el derecho de venderla. Muy bien. También otro punto muy importante en este es la Commonwealth. Ajá, la Commonwealth es una asociación de estados soberanos donde la mayoría de los países que se encuentran son colonias británicas en ese entonces, establecida para fomentar el comercio y los lazos de amistad entre ellos. Es como un tratado o una asociación más bien, que se dio en una conferencia imperial el 11 de diciembre de 1931. Y en términos generales, su principal objetivo más que nada es la cooperación internacional en el ámbito político y económico. Bueno, como hemos estado hablando de este tema, el imperio británico, de hecho, ha sido el imperio más grande en toda la historia. Entonces, como mencionó mi compañera, la Commonwealth fue como la asociación de varios países y su primer socio económico se encontraba precisamente en Asia. En Asia, era la India. La construcción del imperio británico en Asia fue temprana, aproximadamente en 1885 ya se había completado en su totalidad. La India, sin duda alguna, fue el dominio más importante que tenía Reino Unido, porque se trataba de una colonia que tenía tanta materia prima que le servía económicamente muchísimo al Reino Unido. La explotación se administraba desde 1777 por la Compañía de las Indias Orientales. Se convirtió en la primer suministradora de materias primas como algodón, yute, té, especias, seda, etc. Hoy en día también se puede dar cuenta que las especias, la seda, la porcelana sigue siendo bastante cara. Entonces, por eso era tan importante la India para el Reino Unido, porque conseguía tal ganancia económica que si la perdía, pues podría ser un gran riesgo para su expansión. Su ubicación de la India se vio beneficiada por el Canal de Suez, el cual agilizó el comercio entre Reino Unido. Reino Unido buscaba asegurar la India, por lo que se extendió hacia los territorios colindantes con esta, tomando control de Birmania, Malasia, Arabia, el sur de Arabia e incluso Afganistán. Otro país asiático muy importante para Reino Unido fue China. China desde siempre fue un punto de choque en la invasión de Asia. Curiosamente, en ese momento, China no se encontraba dominado por nadie, a pesar de que tenía como gran materia prima y al igual que la India. Aunque en algunos puntos de su frontera tenía ciertos puntos comerciales, principalmente eran británicos. Esto precisamente generó la Guerra del Opio. La Guerra del Opio, lo podemos meter como un ¿sabías qué? Bueno, la Guerra del Opio se da entre 1839 y 1842. Esta se crea porque los británicos compraban té y seda a los chinos, pero pues los chinos también querían algo a cambio. Entonces, los británicos le daban el opio que traían desde la India. Sin embargo, ante el cambio del gobierno chino, se decretó en 1839 como ilegal la venta de este estupefaciente dentro de sus fronteras. El conflicto no tardó en estallar cuando los británicos vieron que su comercio se veía en peligro, porque pues ya no podían obtener esa ganancia que tenían del opio. Entonces mandan una flota china para que ataque. Evidentemente, como Reino Unido es un país con como es una potencia, pues China pierde. Entonces, Gran Bretaña hace que se firme el Tratado de Nankín en 1842, con el que se hace dueño de Hong Kong y abre 12 puertos comerciales más. Esto también da pie a que se creen los tratados desiguales, en los que no solo Reino Unido podía involucrarse en los asuntos de China, sino también otras potencias como Francia y Estados Unidos. El colonialismo inglés no solo se dio en Asia,
sino también en África. Tal es el caso de Sudáfrica, Kenia, Nigeria y Sudán. En Sudáfrica, los holandeses le arrebataron la colonia a los portugueses en 1652 y establecieron pequeños asentamientos en Cabo de Buena Esperanza. Y se expandieron hasta formar la colonia del Cabo. Al final del siglo XVIII, los ingleses se apoderaron de la colonia haciéndolo una colonia inglesa. A este país se le dio su independencia el 31 de mayo de 1961. Kenia, el Imperio Británico, estableció un protectorado al este de África en 1895, conocido como Colonia de Kenia desde 1920. La República Independiente de Kenia se estableció en 1963. En Nigeria, la Compañía de Níger fue establecida por el gobierno británico en 1866. Nigeria se convirtió en un protectorado británico en 1901 y fue colonia hasta 1914. Entre 1820 y 1821, Sudán fue conquistado por Egipto y anexionado para entrar a la esfera de influencia británica. Reino Unido le concedió su independencia en 1856. También la extensión del Imperio Británico llegó hasta Oceanía, tomando 2 puntos clave como lo es Nueva Zelanda, la cual fue convertida en colonia británica en 1841, quedando su población indígena, o sea que se refiere a los maoríes, bajo la soberanía de la metrópoli. Otro punto clave es Australia, la cual fue utilizada durante gran parte del siglo XIX como prisión, donde eran destinados determinados convictos. Como dato interesante, tiene la bandera de Australia y la bandera de Nueva Zelanda tienen en el extremo superior izquierdo la bandera del Reino Unido, recordando el hecho de que Australia y Nueva Zelanda fueron colonias británicas. Estos dominios se completaron con algunos archipiélagos del Pacífico, y la colonización europea se realizó siguiendo las pautas de formación de colonias del poblamiento que sirvieron de drenaje a los excedentes demográficos británicos y del norte de Europa, provocando en muchos casos la casi total pérdida de las poblaciones indígenas. También cabe mencionar que respecto a cómo fue el desarrollo del expansionismo, pues también debemos de mencionar que no fue de la noche a la mañana. Claro que es un tema muy extenso, pero sí como que podemos extraer pequeñas partes, y una de esas es que Inglaterra también tuvo como sus pruebas en el cómo podía expandirse más, con más facilidad, más rápido y todo. Una de las pruebas, por así fue lo de las 13 colonias, que ya todos sabemos como qué sucedió. Es donde aplicó lo que es el colonialismo, en donde, como ya lo dijo mi compañera, es nada más llegar y someter, no negocian, simplemente no, pues yo quiero que creas en esto y en esto. Entonces, esto lo aplicó con las 13 colonias para ver qué le podía servir más para poder dominar más espacios. Claramente fue un gran fracaso, ya que las 13 colonias se levantan en armas y piden su independencia, lo cual las obtienen y Inglaterra se queda sin esas 13 colonias. Sin embargo, utilizó otra táctica mucho más diferente con Belice, pero la cuestión aquí es de que hubo una pequeña pelea entre España, ya que Inglaterra y España ya traían como sus problemas, sus choques, ¿no? Entonces, al que los dos querían estar con Belice, ¿por qué? ¿Pero por qué querían a Belice? Pues Belice es sumamente rica en lo que ellos querían en ese momento, que era madera. O sea, ¿por qué? Porque tiene árboles gigantes, unos escenarios naturales increíbles, todo. O sea, ellos querían eso. Entonces, tienen esta pequeña pelea en donde quieren los dos los productos y quieren a Belice. Pero
En eso, Inglaterra busca otra táctica en donde decirle a Belice, ¿sabes qué? Pues yo te ofrezco tal cosa y ambos nos podemos ayudar mutuamente y así obtener beneficios los dos. Entonces Belice se decide a irse con Inglaterra y no con España, porque España claramente su método es colonizar y no busca el beneficio del otro, sino solo su beneficio. Entonces logra quitárselo y eso es lo que marca la diferencia, porque Belice ya está con Inglaterra. Inglaterra ya manda a parte de sus cortadores británicos y ya hacen todo lo necesario ahí. También es muy importante mencionar que lo que sucedió es que al expandirse tanto llega a nuestras costas, a lo que ahora somos. Entonces, aquí es Chetumal. ¿Chetumal dónde queda? Queda en Quintana Roo. Entonces, si imagínense, Chetumal fue como una frontera, fue de aquí no pasas. Y sí, y realmente si no se hubiera puesto a Chetumal, nosotros nos hubieran quitado sin una gran parte de Quintana Roo. No podríamos ir a Cancún sin pasaporte. ¿Se imagina cómo sería el hecho de que no, pues necesitas pasaporte para poder ir a Cancún a pesar de que esté en tu país? O sea, realmente sí fue un gran beneficio el hecho de que pusieran a Chetumal. Actualmente Chetumal es la costa y es una parte fundamental tanto como económica, social y todo para Quintana Roo y ahora para lo que es México, porque si nos hubieran quitado una gran parte. Por supuesto. Chicas, pues de verdad que podríamos pasar un rato platicando. Me da gusto que se ve que han trabajado, que se esmeraron, que pusieron mucho empeño en ese trabajo. Pero me gustaría, para ir cerrando rapidísimo, de manera breve, a ustedes, de manera personal, ¿qué es lo que les llamó la atención de este tema que vieron, de lo que estudiaron, de lo que platicaron? ¿Qué es lo que más se llamó la atención de este tema? Empezamos contigo, por favor. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue el cómo crearon su propia religión. Siento que es algo bastante impresionante al año en el que estamos hablando, porque hizo todo eso solamente con tal de divorciarse, con tal de poder casarse con alguien más. Entonces, fue como lo que más a mí me llamó la atención, fue lo más, digamos, importante como para mí. Muchas gracias, por favor. Bueno, a mí lo que más me interesó fue que Inglaterra, como al observar tanto a España, se dio cuenta de esta diferencia que debía hacer. O sea, su ingenio hizo que se volviera dueño del imperio más grande de toda la historia. Entonces, eso es lo que como que más me interesó a mí, como el entender cómo pudieron comprender esa diferencia y aplicarla para sí mismos. Gracias, por favor. Bueno, a mí en lo personal lo que me llamó más la atención fue justamente cómo se creó una religión y cómo puede ser tan fácil pero a la vez tan difícil crear una nueva religión. Como ya sabemos, si Enrique VIII creó su propia religión y dijo así de, no, pues tal cosa, ¿no? Pero cómo estaban tan adelantados a lo que ahora es, como de que ya pudiera concebirse en que 2 hombres se pudieran casar, 2 mujeres. Actualmente yo creo que está súper bien porque al final de cuentas son personas, pero sí me sorprendió el hecho de que cuando lo investigué fue como estaban tan adelantados a lo que ahora es nuestra época y aún así hay personas que no lo terminan de asimilar, ¿no? Y sí es feo esa parte, pero también el cómo al observar a España y todo, se dieron cuenta de muchos errores de esto y lo pudieron ayudar. Muchas gracias. A mí me llamó la atención más que nada la unión de todos estos países, cómo se fueron uniendo, cómo Irlanda se separa a través por problemas sobre la religión. Eso es muy interesante. También me llama la atención la bandera. Ellos crean una bandera para su unión y lo más interesante fue que tomaron como referencia las banderas de esos países. Bueno, a excepción de Gales, las banderas de sus países forman parte de la bandera de su unión. Eso fue lo que más me llamó la atención. Pues nos han dado datos muy interesantes, datos curiosos, hechos geográficos, también la cuestión de los romances, la importancia, la trascendencia de estas figuras, de estos personajes, y sobre todo lo que también mencionan por acá, ¿no? Como el impacto que tiene en la actualidad. Pues chicas, ¿qué creen?
¿Qué pasó? ¿Qué creen? ¿Qué Estamos pasó? llegando ya al final de esta emisión, pero no sin antes, por supuesto, dejarles los micrófonos para que, si así lo desean, les puedan hacer llegar un mensaje a sus compañeros, maestros, amigos, más que amigos, a lo que ustedes quieran. ¿Te parece empezar contigo? Bueno, yo le quiero mandar un saludo al director de la escuela, Germán Carlos Partida Calzada. Perfecto. ¿Nada más? ¿Alguien de manera personal? No quiero. También me gustaría mandarle saludos a mi papá. Ok. Y a... ¿Y se llama? Se llama Ignacio. Perfecto. Y a la maestra de historia. Muy bien. Sí, se llama Itzel. Ok, por favor. Bueno, pues sí, me gustaría agradecerle principalmente pues al director por la oportunidad de estar aquí, porque realmente sí fue una experiencia muy bonita. Y dejando eso de lado, sí, a mi mamá, Marta Patricia, es un ejemplo para mí, es súper cool. Y a mi mejor amiga, Joana Galaes, de España. Que si no la nombraba, yo... Sí, Por favor. Pero yo también quiero agradecer a mi profesor Guillermo Colín por darme esta oportunidad de estar aquí, porque creo que nunca hubiera llegado a la radio. Y también quiero mandar un saludo al grupo de tercero C. Muy bien, por favor. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, Nayeli, y a Ilse y a Carlos de tercero C. Los quiero. Que cumplió, no se portó mal la señora. Nah. Maestro, ¿algún mensaje final, algún saludo que quisiera enviar? Yo agradecerle esta oportunidad primero a ustedes, invitarnos a su casa, que me parece que es nuestra casa, nos trataron bien. No parece, por supuesto, pero adelante. Al director, a los subdirectores, a mis 3 hijos, a Guillermo, a Rodrigo y a José, y pues, a todos mis alumnos de la técnica 80, porque si no se van a reír y van a empezar que porque ya es 4, ¿no? Las consignas y esas cosas. Sobre todo las que se quedaban, ¿no? Por supuesto. Bueno, está la invitación abierta a todas las demás personas que quieran acompañarnos. Por supuesto, lo agendamos, hablamos del tema. Y bien lo decía el profesor, las puertas están abiertas para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, ¿no? Yo también quiero agradecer, por supuesto, a sus autoridades que les hacen el favor de enviarles, darles las facilidades para que ustedes asistan. A mi compañero que está ahí en los controles, al buen Germán, saludando, por supuesto, y principalmente a ti que nos haces el favor de seguir esta señal. Hoy estuve con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 80. a través de la señal de DG Radio, porque DG Radio Es tu Mi radio. nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta pronto. First time, then you know you got it. Anytime you want it, babe. All you gotta do is make it hot. And then you know you got my body locked. If you get it right, the first time. Oye, Jaime, ¿en dónde estamos? En Dejes Radio. Sí, porque Dejes Radio Es tu... es tu radio, Jaime. Se te va el avión. el avión.